Imanaja tukuy mashikunawan, allichamushka apaychi kay mushu kichwa yachayman. Kunan puncha yachaypika, shutijikunamanmi rimagripanchi. Shinaka mashikuna ama ashtawan unayashpa ña kallaripashunchi. Shinapash imata shutijikunaka. Shutijikunaka, shutikuna imashinakajta, mashnakajta, mayjankajta, shuktakunatapashmi rikuchin. Chayta rikuchinkapajka, shutipa ñawpapimi churanchi. Kichwa shimipika, sukta shutijisamitami charinchi. Kunanka mashikuna tandalla rikupashunchi. Kallaripika, shukniki samitami charinchi. Imaka shutijikuna manakashpaka imashina shutijikuna. Castellano shimiti adjetivos calificativos. Ishkaiminki sami. Rikuchi shutijikuna. Adjetivos demostrativos. Kimsaniki sami. Kikimbayachi shutijikuna. Adjetivos posesivos. Katika yupay shutijikunami tian. Adjetivos numerales. Shinajata mashna shutijikunatapashmi charinchi. Adjetivos indefinidos. Tukurinpika, shutijikunami tian. Adjetivos nominales. Estas mashikunas son las 6 categorías de adjetivos que tenemos en la lengua quichua. En la clase de hoy vamos a centrarnos en lo que son los adjetivos calificativos y los adjetivos nominales. Y en las próximas clases, paulatinamente, vamos a analizar todas estas diferentes clases de adjetivos. De cierta forma, en la clase pasada ya analizamos lo que son los adjetivos numerales, cuando, por ejemplo, decimos dos mujeres, ishkaiwarmi o ishkaiwarmikuna, cuando decimos los números tanto cardinales como ordinales. Creo que para repasar, cabe recordar lo que son los adjetivos, incluso en español. Como sabemos, los adjetivos son una clase de palabras que expresan características y propiedades del término al que acompañan. O sea, brindan más información acerca de una persona, un objeto, un animal, un lugar, una idea o un concepto. Para poner un ejemplo, son palabras como alto, pequeño, limpio, sucio, hermoso, feo, palabras así. Y como dije antes, en quichua el adjetivo se pone antes del sustantivo al que acompaña, antes del nombre. Esto es al revés en español. Como sabemos, en español decimos casa grande. En quichua, en cambio, se dice hatun wasi. Wasi es casa, hatun es grande, y como pueden ver, el adjetivo va antes del sustantivo. Un poco como ocurre en inglés cuando decimos big house. En esta primera parte, mashikuna, empezamos por los adjetivos calificativos, que en quichua se pueden decir tanto imakaj shutijikuna como imashina shutijikuna. Pero, ¿qué son estos adjetivos calificativos? Kai shutijikunaka shuti imashina kashkatami rikuchi. Es decir, estos adjetivos muestran cómo es o cómo era el sustantivo. Les voy a poner algunos ejemplos para que luego los veamos estos adjetivos acompañando algunos sustantivos que ya conocemos, algunas palabras que ya vimos en las clases pasadas, y luego vamos a ver tanto los adjetivos como los sustantivos en frases para ver los adjetivos en acción. Entonces empezamos por el primer adjetivo, tandanakushka, tandanakushka, unido, unida. Segundo adjetivo, podemos decir jamka, trabajador, trabajadora. Tercer adjetivo, sumaj, sumaj, hermoso o hermosa. Yachaku, yachaku, estudioso. Cuidado con que yachaku puede ser incluso un sustantivo, y en este caso significa alumno, alumna o estudiante. Luego tenemos chuya, chuya, limpio, limpia. Y por último, wakaichishka, wakaichishka, ahorrado. Viene del verbo wakaichina, que tiene muchos significados, tanto ahorrar dinero
como reservar, por ejemplo, no sé, una mesa o una clase, o guardar un objeto. Y ahora veamos en frases. Por ejemplo, con Tandanakushka puedo decir Tandanakushka aiutami charini. Tengo una familia unida. Con Jankah runakunatami munani. Quiero personas trabajadoras. Munani viene del verbo munana, querer. Con Sumah puedo decir Sumah warmiwan sawarishkami kani. Estoy casado con una mujer hermosa. Con Yachaku wawaka yachana wasimanni rin. El niño estudioso va a la escuela. Luego podemos decir Chuya wasika sumahmi. La casa limpia es linda. Y por último, con Wakaichishka podemos decir Wakaichishka pulkitami mashkanchi. Buscamos el dinero ahorrado. Buscar en quichua se dice mashkana, pero en el norte y en algunas zonas del oriente, del antisuyo, dicen maskana. Pasamos ahora a ver algunas reglas sobre los adjetivos. Como se puede apreciar, yo siempre traduje el adjetivo quichua al español tanto con la forma masculina como con la forma femenina, porque en quichua el adjetivo no tiene género. Por ejemplo, chuya significa tanto limpio como limpia. Además, no concuerda con el plural, es decir, cuando decimos una frase, no pluralizamos el adjetivo, pluralizamos solo el sustantivo. Para poner un ejemplo, si quiero decir casas grandes, diré hatun wasikuna. O mujeres hermosas, suma warmikuna. Pluralizo solo el sustantivo, no el adjetivo. No digo sumahkuna warmikuna, porque sería además demasiado redundante. O si quiero decir nosotros estamos cansados, para poner el último ejemplo, cansado se dice shaikushka. Diré nukanchihka shaikushkami kanchi. Nukanchihka shaikushkami kanchi. No se pluraliza el adjetivo. El único caso en el que pluralizamos el adjetivo es cuando el adjetivo se convierte en sustantivo, cuando sustantivizamos el adjetivo. ¿Qué significa esto? Les pongo un ejemplo. Si yo quiero decir, si digo la siguiente frase, quiero los bolígrafos rojos, a veces acortamos las frases o las reducimos y podría decir, quiero los rojos. En este caso, el adjetivo rojo se sustantiviza, se convierte casi en un sustantivo. Rojo en quichua se dice puca, ya veremos los colores en otra clase. Pero en este caso sí, sustantivizando el adjetivo podemos pluralizarlo. En quichua esto se diría puka kunatami munani. Puka se pluraliza, puka kunatami munani. O cuando hablamos de categorías, como si quiero decir los enfermos. Enfermo en quichua se dice ungushka. Y para decir los enfermos, ahí sí podemos pluralizar. Ungushkakuna, los enfermos. Veamos ahora en esta segunda parte lo que son los adjetivos nominales. Shuti, shutijikuna. Maihan shutikunaka, shukta shutipa, ñaupahpi rishpaka, shutijishina mitukun. Shinaka shutita shuk yachi, kashkamandami, shina recuri. Shina. Uksha wasi. Entonces, esta es una característica de la lengua quichua, un rasgo gramatical que el español no tiene. Entonces, hay que verlo muy bien. En quichua, los sustantivos pueden ir antes de otro sustantivo y de esta forma se convierten en adjetivos. Es decir, nos van a brindar más información acerca del sustantivo al que acompañan. Veamos en este ejemplo. Uksha wasi. Tenemos wasi, que es casa, y uksha, que significa paja. Entonces, literalmente, paja casa o casa paja. Esto significa casa de paja. Tenemos paja, uksha,
que se encuentra antes de wasi, de casa, y entonces este sustantivo se convierte en adjetivo. Expresa las propiedades de esta casa. No es una casa cualquiera, no es una casa hecha con madera o ladrillos, es una casa de paja. Veamos otro ejemplo. Si yo digo, puedo decir, por ejemplo, hiwa pamba. Pamba es llanura. Hiwa, con esta aspiración inicial, significa hierba. Entonces, llanura de hierba. En quichua no tenemos esta preposición de por eso tenemos que poner antes del sustantivo otro sustantivo que se adjetiviza para darnos más información acerca del sustantivo, digamos, principal, que siempre se encuentra en oposición, digamos, opuesta al español. Siempre tenemos que ver lo que está después, no tenemos que enfocarnos en las primeras partes, porque en quichua suelen ser los elementos que nos dan información sobre el sustantivo principal. Entonces, en este caso se está hablando de una llanura de hierba, con hierba. No es una llanura seca, estéril, no es un areal, es una llanura verde, con hierba. Para poner otro ejemplo más significativo, en quichua camiseta se dice ungulli y algodón, el material, utku. Entonces, camiseta de algodón será utku ungulli. Si yo digo utku ungulli tami monani, quiero la camiseta de algodón, no quiero cualquier camiseta, quiero la camiseta de algodón con este material, en este material. Otro ejemplo, si yo digo yaku pishku, pishku es pájaro, yaku es agua, entonces un pájaro de agua, un pájaro acuático. Yaku pikausa pishku mikannachu, es un pájaro que vive en el agua, puede ser un pato, un cisne o lo que sea. Y por último, si quiero decir zapatos de cuero, zapatos ya conocemos esta palabra, es ushutakuna. Cuero se dice cara, entonces zapatos de cuero se dirá cara ushutakuna. Cuidado con que cara tiene muchos significados, puede significar cuero, piel, incluso la piel humana, la corteza de un árbol, el pellejo de un animal o incluso la cáscara de un fruto, de algún animal, un insecto o un cangrejo. Allí Pachamashikuna, en esta parte lo que vamos a hacer es ver una lista de adjetivos para ampliar nuestro vocabulario. Vamos a ver el shutiji adjetivo acompañado por su antónimo, su opuesto, que en quichua se dice chimbanakwi yuyay. Kunanga mashikuna shinaka yukimanda ajiman hawamanda ukuman kikaratigrinimi. Voy a leer de la izquierda a la derecha y de arriba a abajo. Estos chanichina shutijikuna, como dice el título de la parte que vamos a ver. Entonces, adjetivos para valorar. Chanichina significa valorar. Empezamos por el primer adjetivo. Aji o ali, las dos pronunciaciones son correctas. Bueno. Y su antónimo es mijay. Mijay o mana aji. Luego tenemos amirishka, aburrido, cuando digo que yo estoy aburrido. O amishka, aburrido, pero cuando nos referimos a una actividad, por ejemplo. Es como cuando decimos ñami amirini, ya me aburro. Y su opuesto es kushiyarishka, divertido. Puedo decir, yo estoy divertido. Kushiyarishka kani, si se refiere a mí. En cambio, si estamos hablando de un juego, por ejemplo, de una actividad, decimos kushiyashka, divertido. Luego tenemos anak, duro, amuksha, suave, chakishka, seco, huku, mojado, o shutushka, como dicen en el norte, pero esto se parece más a goteado, achkakulki, caro, ashakulki, barato, kulkiyu, rico, en el sentido que tiene dinero, wakcha, pobre.
Wakcha significa incluso alguien pobre, digamos, de espíritu, alguien que está solo, no tiene familia, pobre de relaciones, que no tiene muchos amigos. Hatun, grande o alto. Uchilla, pequeño o bajo. Hawaja, fácil, sencillo. Sinji, difícil. Hunda, lleno. Chusha, vacío. Rupa, caliente. Chiri, frío. Para decir caliente se puede decir incluso hunuk, que significa un calor agradable, como abrigado. En cambio, rupa es algo que quema, un calor que quema. Chiri es un adjetivo, como cuando digo Chirijakta, por ejemplo, Riobamba es una Chirijakta, una ciudad fría, pero puede ser incluso el sustantivo, Chiri como el frío. Luego tenemos Kushija, feliz, contento, y sus antónimos pueden ser tanto Jakija, triste, como Finiarishka, enfadado o enojado. Mapa, sucio. Chuya, limpio. Mishki, dulce. Hayak, amargo. Mishki puede ser incluso rico en el sentido de una comida. Ah, mishki mishkikan o mishki rokumikan. Shinami rimanchi. Y Mushuk, nuevo, o Ruku, viejo. Se puede decir incluso Mauka, que significa usado, como Mauka manga, olla usada. Y Ruku significa viejo, como en Quito tenemos los dos cerros, el Ruku Pichincha, entonces el viejo Pichincha, y el Wawa Pichincha. Wawa sabemos que es niño, entonces el Pichincha pequeño, el Pichincha niño. Pangaya, ligero, liviano, y su opuesto, Yasha, pesado. Paskashka, abierto. Wichkashka, cerrado, como en una tienda. Vienen respectivamente del verbo paskana, abrir, y wichkana, cerrar. Pata, ancho. Kichki, estrecho. Se puede pronunciar incluso kichki, con esta segunda K que suena como una H, kichki, con aspiración. Pulku, cómodo. Kichki, incómodo. Kichki entonces tiene dos significados, tanto incómodo como estrecho. Sinji, fuerte. Irki, débil. Y asimismo, Sinchi también tiene dos significados, tanto difícil como fuerte. Suma, guapo, guapa, hermoso, hermosa, lindo, linda. Hiritza o racia, feo. Suni, largo, como el pelo. Kutu, corto. Utka, rápido, veloz. Ajimanda, lento. No lo confundan con utku, el material del algodón. Utka es veloz, utku es algodón. Malta, joven. Ruku, viejo, o paya, vieja. Se usa ruku para los hombres y paya para las mujeres. Y según la manera en la que se dice, pueden ser tanto como con cariño o sonar un poco ofensivos, entonces depende del contexto. Para decir joven existe incluso la palabra huayna, pero que hoy en día significa más amante, pero en origen significaba joven, como en el nombre del Inca, Huayna Capa, literalmente soberano joven. Huira o vira, gordo. Zala, flaco o delgado. Y por último, Yanushka, cocido. Y Chawa, crudo o semicrudo. Ahora vamos a ver otros adjetivos interesantes, pero que no tienen, digamos, el antónimo. Empezando por interesante, que en quichua en realidad no existe. Decimos o sumah rixingapa, literalmente lindo para conocer, o sumah yachangapa, lindo para saber. Casilla, quieto. Huyaya, con esta aspiración, huyaya, bonito, lindo, se usa en el norte con casi un sinónimo de suma, pero cuidado con que en el centro, en Chimborazo, por ejemplo, significa con sacrificio, es un sinónimo de yaquilla. Raku, grueso. Lluvia y zapa, inteligente.
muspa, tonto, hija, perezoso, con esta J, porque si no, quilla se confunde con la luna, la quilla mama, la mama luna. Tenemos incluso shaikushka, cansado, mutsuri, importante, y por último, vingashka, avergonzado. Kunagama shikuna shutiji nikimandami rima gripanchi. Ahora vamos a hablar acerca del orden de los adjetivos. Como sabemos, el adjetivo va antes del sustantivo. Así que si vamos añadiendo muchos adjetivos, podemos encontrarnos con largas secuencias de adjetivos. Y la pregunta natural que sale es, ¿hay un orden? ¿Existe un orden específico para poner los adjetivos? Sí, existe. Les voy a poner como ejemplo una frase extrema, un ejemplo extremo que ningún quichohablante diría, pero es solo para ver el orden correcto de los adjetivos. La frase es la siguiente. Ñokapa, achka, aji, hatun, musho, puka, wasi o wasikuna. Literalmente esta frase significa mis muchas casas buenas, grandes, nuevas y rojas. Es una frase que nadie diría, pero aquí podemos ver cuál sería el orden correcto de los adjetivos. En primer lugar tenemos ñukapa, que es un adjetivo posesivo, significa mi, mío, mía. Entonces el posesor. Luego tenemos achka, la cantidad, muchos o muchas. Aji, la calidad, buenas. Hatun, grandes, tamaño. Mushuk, nuevas, la edad. Y por último, puka, el color. Entonces, los primeros adjetivos que ponemos son los adjetivos de posesión, el posesor indicamos. Luego, la cantidad, la calidad, el tamaño, la edad y por último, el color. Para poner un ejemplo más realista, que podríamos decir en la realidad, es este. Chai suma hatun yurak wasi. Aquella hermosa casa grande y blanca. Como pueden ver, chai es un adjetivo demostrativo, significa esa o aquella. Pero tenemos suma, que es calidad, hatun, tamaño, y por último, yurak, blanco, blanca, el color. Y este es el orden de los adjetivos. Y por último, Mashikuna, vamos a aclarar la diferencia entre masculino y femenino en la lengua quichua. En quichua no existe una real distinción entre masculino y femenino. No es como en español, donde hasta los objetos tienen género. Por ejemplo, el carro es masculino, pero la silla o la mesa son femeninas. Si nosotros en quichua decimos yachaku, no estamos diciendo, no estamos dando un género. Puede ser tanto un estudiante de género masculino como una estudiante de género femenino. Por eso creo que el quichua es una lengua muy inclusiva, porque como sabemos en español, a pesar de que tengamos, 23 mujeres y 2 hombres, tenemos siempre que usar el masculino, decimos todos, o a lo mejor decimos todas y todos. Pero en cambio en quichua no existe, no es tan importante especificar el sexo biológico o el género de la persona o del elemento al que nos estamos refiriendo. Para especificar si el estudiante es hombre o mujer, en quichua añadimos el sustantivo, o mejor dicho, el adjetivo nominal, porque es un sustantivo que se adjetiviza, hari para los hombres y warmi para las mujeres. Entonces, si decimos hari yachaku, estamos diciendo un estudiante de sexo masculino, de género masculino. Warmi yachaku, un estudiante de género femenino. Lo mismo pasa con wawa. Wawa es niño en general, wawakuna. Si en cambio decimos hari wawakuna, estamos diciendo los niños varones. En cambio, warmi wawakuna, las niñas, solo las niñas. Y esto pasa incluso con los animales. La palabra atalpa o atishpa, atashpa, tiene muchas pronunciaciones. En general significa la gallina, pero si quiero especificar y decir gallo, diré hari atalpa.
En cambio, la warmi atalpa, para ser específicos, es la gallina que, digamos, el ave que nos da huevos. Wagra en general significa el ganado. Si digo Hari Wagra, estoy diciendo el toro. En cambio, Warmi Wagra, la vaca, la que nos da la leche. Porque en quichua tenemos pocas palabras donde vemos realmente la distinción entre masculino y femenino. Solo en Hari Warmi, hombre y mujer, o por ejemplo podemos decir taita o yaya y mama, señor, señora o padre, madre, kusa, warmi, marido, mujer, wambra, cuizza, chico, chica, y basta. Estas son las principales palabras, digamos, parejas de palabras que muestran esta distinción entre masculino y femenino. Maisuma mashikuna, shinaka kunan japas, chaini tukui, yupaichani kai shuri kuchiktari kushkamanda, shuk punchakama, aji punjaguta charipaichik.